todos, bienvenidos una semana más a los seminarios que organizamos desde Baloncesto Olimpia. Esta semana tenemos a Ana Hidalgo, que es técnico superior en dietética, y bueno, que va a contarnos un poquito el tema de la nutrición en el deporte amateur. Vamos a funcionar más o menos como hemos hecho estas últimas semanas. Ana tendrá su tiempo de exposición. Cuando termine, iremos respondiendo a las preguntas que surjan y recordad ir poniendo las preguntas para que no se os olviden de cara al final, ir poniendo las preguntas en el chat de YouTube. Y según tengamos, Ana, como hemos dicho, según termine, empezaremos a dar respuesta a la medida que podamos, a la medida que Ana esté dispuesta a preguntas de todo tipo sobre nutrición y sobre su exposición. No olvidéis, como siempre, suscribiros y darle pulgarcito arriba si queréis que podamos seguir haciendo cosas de este tipo. Así que, Ana, cuando quieras, todo tuyo y empezamos. Esta charla va a ir sobre nutrición en el deportista amateur, ¿vale? Básicamente va a ser aplicable no solamente a deportistas, sino también a la población general, porque al final un deportista amateur es una persona que practica deporte de forma recreacional, ¿vale? Entonces sus requerimientos van a diferenciarse un poco de los del resto de individuos, pero tampoco van a ser los requerimientos que tiene un deportista de élite, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo aquí el índice, vamos a ver un poquito mitos nutricionales. Me parece un tema muy interesante a tocar porque es algo que me encuentro muchísimo en consulta, tanto en personas que llevan tiempo cuidando su alimentación como en personas que no tienen interés por él, ¿vale? Es un tema muy recurrente porque son mitos que están muy afianzados, sobre todo por parte de profesionales sanitarios, y me parece interesante tocarlo. Luego, necesidades nutricionales en deportistas, pues qué requerimientos tenemos como deportistas de forma específica, una pincelada sobre el tema de la hidratación y su importancia y el descanso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los mitos nutricionales. Aquí podéis ver, no sé si puedo minimizar esto para que no se vea ahora mejor. Vale. Tenéis aquí la pirámide nutricional de la SENC, ¿vale? Que son las recomendaciones actuales sobre nutrición, ¿vale? Como podéis ver, tenéis aquí un 55% de hidratos de carbono, 10% de proteínas y 30% de lípidos, ¿vale? Si os fijáis en la pirámide, en la base de la alimentación, pues están lo que vienen siendo pues harinas, pan, cereales, arroces y demás, ¿vale? En segundo lugar tendríamos las verduras, hortalizas, ¿vale? Aceite de oliva de calidad y frutas. Tercer lugar, proteínas. Y ya por último, pues embutidos y como consumo ocasional los dulces. Y os quería preguntar, ¿qué pensáis vosotros sobre esta pirámide? ¿Creéis que es así? ¿Lo habíais oído antes? ¿Esto es lo que os han contado previamente? Bueno, no puedo ver vuestras respuestas, pero bueno, me imagino que sí, porque esto es lo que nos vienen contando a todos de siempre, ¿vale? En el colegio, tanto por parte de profesionales sanitarios y demás. Entonces, os quiero decir que son falsas noticias, ¿vale? No es cierto, o sea, estas recomendaciones nutricionales no serían las más adecuadas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos evidencia ninguna de que estos requerimientos sean los que necesita todo el mundo, ¿vale? No todo el mundo tiene los mismos requerimientos ni tanto de hidratos de carbono, ni de proteínas, ni de lípidos, porque cada población es diferente y la dieta debería ser un factor individual, ¿vale? Os quiero dar un pequeño fragmento para que sepáis el origen de dónde viene la pirámide nutricional y qué hay detrás de todo de ella para que entendáis de dónde vienen estas recomendaciones, ¿vale? A finales de los 70, la USDA encargó un comité científico para construir una pirámide alimentaria y Louise Light, de la Universidad de Nueva York, fue la elegida para su diseño y asesoramiento a la USDA. Os lo leo para que no se me olvide nada, ¿vale? Tras revisar toda la epidemiología disponible hasta el momento, se concluyó que la alimentación formada principalmente por verduras y hortalizas sería la más adecuada, ¿vale? Recomendando de 5 a 9 servicios, incluyendo varias raciones de frutos secos, huevos, pescado, legumbres y carne. Se recomendaban cereales integrales y lácteos de forma moderada, de 2 a 3 servicios, y se limitaba explícitamente el azúcar a menos del 10%.
El modelo de alimentación estaba basado en estudios que mostraban una reducción en el riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad, cáncer y otras enfermedades. Entonces, en general estaba compuesta por alimentos frescos y nutritivos. Y Light remitió a la USDA junto con un análisis económico para el bolsillo de los ciudadanos la repercusión que tendría esta pirámide alimentaria. El gobierno hizo ciertos cambios, ¿vale? Y convirtió la pirámide original de Luis Light, donde en la base de la pirámide estaban las verduras y hortalizas, en una pirámide muy parecida a la que vemos actualmente. Entonces, Luis Light advirtió que esas modificaciones conllevarían un aumento en la incidencia de enfermedades y obesidad en la población, y la respuesta de la agencia fue que necesitaban mantener estos alimentos en la base para el programa de Food Stamps, puesto que las frutas y verduras eran más caras que los alimentos basados en harinas refinadas. El programa de Food Stamps era un programa para proveer de alimentos a familias sin recursos, ¿vale? Entonces, básicamente se dejó esa base de alimentación pues por politiqueo, ¿vale? Puro y duro. Entonces, bueno, al final se ha mantenido a lo largo de los años y cuesta muchísimo desmentir un mito que se ha perpetuado a lo largo del tiempo. Además, es que desde la formación reglada lo enseñan así. Y bueno, pues nosotros como profesionales tenemos que irnos actualizando para saber que esto no es así y poder hacer una dieta más individualizada y más realista a lo que debería ser una alimentación saludable. Vale. Más mitos. Hay que realizar 5 comidas al día. Hay que llevar una dieta baja en grasa para reducir el colesterol. Y no hay que consumir más de 0,8% gramo por kilo de proteína al día para no dañar los riñones. No sé si habéis escuchado estos mitos, me imagino que sí, se sigue recomendando a día de hoy, ¿vale? Esto es la recomendación actual, en 2020. Vale, pues os quiero decir que tampoco es cierto, ¿vale? No hay ningún tipo de evidencia de que haya que realizar 5 comidas al día, ¿vale? De hecho, se pueden hacer 3 comidas principales, incluso se pueden hacer 2. No sé si habéis escuchado hablar del ayuno intermitente, es un protocolo un poquito más avanzado para la gente que ya, pues bueno, quiere hacer no solamente llevar una dieta saludable, sino a lo mejor provocar otro tipo de estímulos en el organismo, y es perfectamente compatible con la vida, con el rendimiento y con una buena composición corporal, ¿vale? Y con la salud. Hay que llevar una dieta baja en grasa para reducir el colesterol. Pues también deciros que esto es otro mito muy arraigado. De hecho, hay un montón de investigaciones. Si alguno está interesado en conocer estas fuentes, me lo comentáis al final y os dejo links en los comentarios para que podáis revisar todo y leerlo tranquilamente, con calma, ¿vale? Porque entiendo que a lo mejor a muchas personas todo esto les suena muy diferente o muy nuevo, a otras personas no, ya lo sabrían. Pero bueno, para quien quiera contrastar esta información no hay ningún tipo de problema, yo os paso los links que necesitéis, ¿vale? Efectivamente, se ha comprobado, o sea, hay más evidencia de que lo que perjudica, ya no el colesterol, ¿no? Sino el problema de arterias, ¿vale? El problema cardiovascular, son las dietas altas en carbohidratos refinados, ¿vale? Por su efecto sobre la insulina y, bueno, por su efecto directamente sobre el organismo, ¿vale? Más allá del colesterol. De hecho, el colesterol es súper necesario para formar un montón de estructuras en el organismo. No hay que consumir más de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, otro mito, ¿vale? Digamos que esto sería lo necesario para que no tengamos degradación a nivel muscular, ¿vale? Para que no catabolicemos. Y bueno, seguimos. Una aproximación más realista, ¿vale? La base de nuestra alimentación verdaderamente debería de componer como la primera premisa deberían de ser las verduras. Las verduras no pueden faltar, tienen que ser la base de nuestra alimentación. Lo más importante es meter a lo mejor una fuente de unos 200 gramos aproximadamente de verduras en las comidas principales, ¿vale? Es la base, más que las frutas, las verduras, ¿vale? Tienen un montón de micronutrientes, de agua y de fibra que son súper necesarios para tener una buena salud, para llevar a cabo las reacciones metabólicas que necesita el cuerpo de forma eficiente, etcétera, ¿vale? Pescado, pollo, huevos, legumbres, carne roja, ¿vale? Lo que vienen siendo proteínas de buena calidad, ¿vale? Ya en último lugar serían tubérculos, semillas y raíces, frutos secos, aceites, ¿vale? Y bueno, pues los lácteos
No serían necesarios, tampoco son malos, pero no es una cosa súper necesaria, con lo cual esa recomendación también de comer de 2 a 3 lácteos al día no sería necesario porque puedes consumir calcio de otras fuentes y ya por último, pues bueno, pues snacks, chocolate, etc. Vale. Bueno, un poquito lo que os comentaba, ¿no? Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta pues, es cubrir las necesidades de nutrientes esenciales y tener en cuenta que es un nutriente esencial y que no es un nutriente esencial. Un nutriente esencial es aquel que nuestro cuerpo no puede sintetizar por sí mismo, entonces necesitamos ingerirlo con la dieta, ¿vale? Verduras y hortalizas como base de nuestra alimentación, lo que os comentaba, ingesta proteica adecuada que cubra nuestros requerimientos de aminoácidos esenciales, ¿vale? Súper importante el consumo proteico, muy importante, porque además las proteínas tienen un montón de funciones en nuestro organismo. También señalar que en caso de deportistas la ingesta proteica es mucho más importante porque, claro, va a contribuir a que mantengamos una buena masa muscular y eso es súper importante para el rendimiento deportivo, ¿vale? Aparte de tener una buena composición corporal que también tiene mucho que ver con el rendimiento deportivo. Suficiente aporte de grasa que cubra nuestros requerimientos de ácidos grasos esenciales, ¿vale? Porque hay ácidos grasos esenciales, con lo cual las grasas es algo que necesitamos consumir, ¿vale? No podemos prescindir de ello y recortarlo puede llevarnos a carencias nutricionales. Y por último, una vez que tengamos cubiertas nuestras necesidades de macronutrientes, de micronutrientes, de proteínas, de grasas, ¿vale? Ya por último cubrimos el resto de calorías que necesitamos con los carbohidratos, ¿vale? Siempre intentando priorizar pues eso, los más nutritivos, en este caso pues serían legumbres y tubérculos, intentando evitar en la medida de lo posible pues todo lo que son harinas refinadas y demás, porque nutricionalmente tampoco nos aportan mucho, sí que es verdad que nos pueden aportar energía en un momento determinado, pues cara a una competición a lo mejor es una energía rápida para rendir, pero a nivel nutricional es más interesante otras fuentes más nutritivas, ¿vale? Y aquí os dejo como nota que no existen carbohidratos esenciales. ¿Vale? Necesidades nutricionales en deportistas versus población general. Vamos con ello. Vale. Vamos con los requerimientos proteicos, ¿vale? Aquí os dejo una tabla, podéis hacer una captura si queréis sin ningún problema, ¿vale? Vamos a ir punto por punto. Como veis, la cantidad diaria recomendada, ¿vale? Son 0,8 gramos por kilo de peso. Esa es la RDA, ¿vale? Es la cantidad mínima para evitar carencias nutricionales. Y como veis aquí, es una recomendación que debe de ser reevaluada porque no está en consonancia con las últimas investigaciones, ¿vale? O sea, está demostrado que esta cantidad es insuficiente para el mantenimiento de la masa muscular y al final la masa muscular es un seguro de vida porque es un tejido metabólicamente activo y protector, ¿vale? Nos va a proteger de sarcopenia, de osteoporosis y de un montón de problemas. Salud general, la recomendación sería entre 1,1 y 1,4, ¿vale? Para personas sedentarias o ligeramente activas. Personas físicamente activas, pues sería entre 1,4 y 1,8, ¿vale? Para mejorar el balance proteico, contribuye a un buen rendimiento, a una mejor composición corporal y reduce la pérdida de masa magra. Como os decía, es muy importante tener este factor en cuenta y es, o sea, la masa magra debe ser nuestro tesoro, ¿vale? La proteína es muy importante. Pérdida de peso, con el objetivo de pérdida de grasa entre 1,4 y 1,6, ancianos entre 1,4 y 1,75, deportes de fuerza, donde aquí vais incluidos los jugadores de baloncesto, ¿vale? Porque también incluye los deportes de resistencia, sería entre 1,8 y 2,2. En otras revisiones que he estado ojeando, aunque no lo pongo aquí, os lo digo de palabra, ponían que el aporte óptimo era entre 1,6 y 1,8, ¿vale? También deciros que esto es papel, o sea, al final el papel lo soporta todo, pero cada uno es un mundo, ¿vale? O sea, estos serían las recomendaciones que nos dan, ¿vale? Las revisiones, pero luego cada uno tiene que ver con que se siente cómodo, porque claro, entre este margen de 1,4 y 1,8 habrá gente que 1,8 le parezca mucho y habrá gente que 1,8 le parezca poco. Entonces, yo sí que os diría que siempre hay que testear un poco las sensaciones y ver los resultados, ver si con la cantidad de proteína que ingerís es suficiente para mantener la masa muscular, si estáis teniendo buenos resultados, si sentís que rendís en vuestro deporte, si os sentís bien en definitiva con esa ingesta y que vayáis probando. Requerimientos de lípidos, ¿vale?
Población general sería entre 0,6 y 1,3 gramos por kilo de peso al día, que correspondería entre un 20 y 35% del porcentaje de la dieta. A mí no me gusta hablar en porcentajes, ¿vale? Porque es muy abstracto hablar en porcentajes. Me gusta más tener la referencia de gramos por kilo al día, porque al final esto se ajusta mucho más al individuo. Al final va a depender de tu peso la cantidad que tú consumas, ¿vale? Un 20-35% pues tampoco te dice nada. Y también siempre hablando de masa, hablando del peso ideal, ¿vale? Una persona con sobrepeso no se le puede hacer este cálculo, tampoco una persona, o sea, tampoco con el tema, con la diapositiva anterior, con las proteínas, tenéis que calcularlo sobre el peso ideal, ¿vale? Hombres deportistas sería entre 0,6 y 1,3 gramos por kilo al día y mujeres entre 0,8 y 1,5. Atención las mujeres, la grasa es súper importante para la síntesis hormonal, ¿vale? Me encuentro muchísimas mujeres en consulta, muchísimas, que hacen unos recortes con la grasa brutales, ¿vale? Y luego tienen unos problemas hormonales muy fuertes. O sea, la grasa es muy importante, el consumo de grasa, ¿vale? No tengáis miedo a comer grasa porque no vais a engordar más. Podéis bajar un poquito más el carbohidrato y aumentar la ingesta de grasa, ¿vale? Más. Seguimos. Perdonad. En cuanto a los requerimientos de carbohidratos, siempre hay defensores y detractores de diferentes teorías, ¿vale? No hay un consenso sobre los requerimientos de carbohidratos en deportistas. Y os digo por qué. Porque hay estudios que evidencian que una ingesta alta de carbohidratos mejora el rendimiento en deportistas, pero luego hay otros estudios que evidencian que con un consumo más bajo en carbohidratos tampoco deteriora el rendimiento, con lo cual dependiendo del sesgo que tú tengas y las preferencias que tú tengas de alimentación, pues a lo mejor vas a tirar más hacia un lado o hacia otro. Como yo digo siempre, individualización es lo mejor, que cada uno vaya probando diferentes estrategias, que al final es lo que te va a dar el resultado que tú tienes que tener, ¿vale? O sea, cada uno es un mundo. Veis aquí que hay discrepancias en cuanto al consumo de carbohidratos. Aquí os dejo una fuente, ¿vale?, que dice que el deportista recreacional debería de tomar entre 3 a 5 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal al día, ¿vale? Entrenamiento de bajo a moderado con recuperación diaria, es decir, pues menos de una hora de ejercicio o ejercicio de baja intensidad, debería ser entre 5,7, entre 5 y 7 gramos de carbohidrato por kilo de peso al día. En un entrenamiento intenso, la recuperación diaria de 1 a 3 horas de ejercicio moderado a elevada intensidad, entre 7 y 10 gramos de carbohidrato por kilo de peso al día, ¿vale? Sintetizando un poquito esta información, digamos que nos podríamos quedar por aquí, ¿vale? Esta cantidad debería ser suficiente, aunque esta nos diga que con alta intensidad sería esta ingesta de carbohidratos, más o menos la gente se mueve por aquí y rinde bien, ¿vale? Un poco por bibliografía, pero como os digo, al final siempre hay que individualizar, no hay una regla exacta para nadie. Detractores, requerimientos de carbohidratos. Otras fuentes defienden la idea de que las dietas low carb, al no ser los carbohidratos un nutriente esencial, porque el cuerpo tiene capacidad de sintetizarlo a través de la gluconeogénesis, pues no son tan necesarios, ¿vale? Y que defienden un poco la idea. Aquí os dejo un libro de Álvaro Campillo, que es un médico, ¿vale? Es formador también en ICNS, que es una escuela donde hacemos muchos cursos los nutricionistas, ¿vale? Que él es bastante defensor de las dietas low carb. Y bueno, en este libro la verdad que está muy bien porque también referencia muy bien, pues eso, todo lo contrario, ¿no? Que hay dietas bajas en carbohidratos y altas en grasa, que cuando un metabolismo funciona bien y es capaz de oxidar bien las grasas como fuente de energía, no es glucodependiente, ¿vale? Tienes un metabolismo flexible, que es capaz de utilizar tanto el carbohidrato como la grasa como fuente de energía, pues no hay tantas diferencias en el rendimiento. Entonces, bueno, aquí os dejo las dos fuentes para que saquéis vuestras propias conclusiones, porque al final siempre uno tiene que tener un pensamiento crítico, ¿vale? No os podéis quedar con nada de lo que os diga nadie, ni lo que os diga yo, ni lo que os diga nadie. Tenéis que sacar vuestras propias conclusiones y experimentar con vuestro cuerpo, ¿vale? El baloncesto es un deporte que combina una fase aeróbica, ¿vale? Donde estáis utilizando como sustrato principal el glucógeno muscular. Cuando ese glucógeno se acaba, el cuerpo empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. Por eso, cuanto más flexible tengas el metabolismo, menos glucodependiente seas,
pues más eficiente serás oxidando grasas. Sí que, o sea, para mí lo ideal sería, pues eso, tener un metabolismo flexible, ¿vale? Pero bueno, luego en la fase anaeróbica, la fase donde se hacen más saltos, sprints y demás, movimientos más explosivos, el cuerpo ahí lo que más utiliza va a ser fosfocreatina, ¿vale? Con lo cual, si alguno toma suplementación, quizá la suplementación con creatina os podría venir bien para este tipo de fases, ¿vale? No es obligatoria, pero bueno, si llegáis a un punto a lo mejor un poco más alto y queréis mejorar el rendimiento, pues podéis echarle un ojo. ¿Qué tipo de alimentación es la más adecuada? Pues lo que decía, la respuesta es depende. No hay una respuesta exacta. Siempre debemos individualizar y tener en cuenta, lo primero, cubrir los requerimientos proteicos, eso es lo más importante. Yo, para calcular una dieta, lo primero que haría sería eso, calcular mis requerimientos proteicos, segundo, cubrir los requerimientos de grasa y después ajustar en carbohidratos, ¿vale? Si lo que queremos es rendir bien en nuestro deporte, podemos ir jugando con esos rangos mínimos y máximos de grasa y carbohidratos, ¿vale? Si vemos que a lo mejor rendimos muy bien con carbohidratos porque vemos que tenemos mucha energía y nos da mucha potencia, pues lo que podemos hacer es bajar un poco, siempre sin rebasar el dintel mínimo de grasas y ir jugando un poco haciendo ciclados entre grasas y carbohidratos. Vale, aquí, perdonad los problemas técnicos, tenía la presentación de la hidratación, pero se me borró la presentación, así que cambiamos de tema. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿me queréis preguntar algo? No os veo, o sea, te veo a ti, Antonio, nada más aquí en chiquitín. Sí, hay una duda. Si Dime. abréis turno, aprovechamos. Preguntan qué tipo de grasas son más recomendables y de qué alimentos. Vale, pues hay que consumir grasas de los 3 tipos de alimentos, o sea, perdón, de los 3 tipos de grasas, saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Yo diría que de las que menos hay que consumir son de las poliinsaturadas. Y digo por qué. Las poliinsaturadas son un tipo de grasa que tienen más capacidad de oxidación y de formación de radicales libres y además tienen más contenido en omega 6 que es inflamatorio, ¿vale? Esto no quiere decir no tomes grasas poliinsaturadas, no. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que priorizar más grasas con mayor nivel de omega 3 que de omega 6, ¿vale? Yo tomaría todo tipo de grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Alimentos, carne roja, pescado azul, huevos. Los huevos, o sea, podéis comer huevos todos los días, no hay ningún problema. Si queréis desayunar huevos todos los días, o sea, no hay ningún problema. 2, 3, 4 huevos incluso. A ver, a lo mejor no los tomáis porque se hace muy repetitivo, ¿no? Y acabáis un poco cansados. Pero me refiero, a nivel de salud, no hay ningún problema. Podéis tomar todos los días, ¿vale? Grasas que podéis tomar saturadas que serían saludables, por ejemplo, el aceite de coco, ¿vale? El aceite de coco en alguna elaboración no está mal. ¿Alguna pregunta más? ¿Sigo? En principio no hay nada más, o sea que puedes seguir. ¿Seguimos? Vale, voy a beber agua, perdonad. Sin problema. Que todos los problemas sean esos. Vale. Vale, perfecto. La hidratación. Bueno, la hidratación es importantísima, ¿vale? Pero como todo, también muchas veces las recomendaciones, a ver, es que las industrias plantan muchas recomendaciones que luego no son así, ¿vale? También se ha dado problemas en personas por beber demasiado de hiponatremias. Entonces, la hidratación es muy importante, pero con cabeza, ¿vale? No es necesario estar tomando constantemente bebidas isotónicas y demás. Sí que es verdad que es importante reponer electrolitos, pero bueno, vamos por partes. La deshidratación, os digo aquí en la diapositiva, que la deshidratación en esfuerzos continuos y prolongados está asociada a una disminución del rendimiento y menor capacidad de termorregulación en ambientes calurosos. Eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? O sea, la deshidratación es un factor que puede hacer que se presente mucho antes la fatiga, ¿vale? Entonces, es algo que también contribuye al rendimiento. Debéis de tener un buen estado de hidratación previamente, durante y después de la práctica deportiva, ¿vale? Es muy importante que estéis bien hidratados. También puede verse afectado el rendimiento cognitivo, ¿vale?
Vale, debido a la pérdida de electrolitos y agua a través del sudor, la importancia de una buena hidratación en el rendimiento debemos mantener, lo que os decía, no solamente durante la práctica, perdonad que me trabo, sino previamente y después, ¿vale? Os voy a dejar aquí, también le podéis sacar una captura de pantalla. También deciros que probablemente a lo mejor hay alguna recomendación actualizada respecto a esto, ¿vale? Pero bueno, yo la bibliografía que he consultado y que tengo disponible era esta y me ha parecido interesante y os lo quería dejar aquí, ¿vale? Debemos de empezar la sesión en un estado de euhidratación, que quiere decir que tenemos que estar en normohidratación, por decirlo así, ¿no? Ni sobrehidratados ni deshidratados. Y en caso de no estarlo, sería interesante consumir un par de horas antes del partido medio litro de agua. Luego, hay que aprovechar las oportunidades de beber agua durante el partido, ¿no? Pues eso, entre tiempos, detenciones formales, pues eso, si hay posibilidad, a lo mejor alguien saca y os ha hecho daño y en ese momento podemos beber agua, pues bebemos, ¿vale? Pero bueno, eso al final pues se hace. Son un poco obviedades, pero es interesante recordarlo, ¿vale? Deberíamos de cubrir al menos el 80% de las pérdidas por sudor. Una de las cosas que se puede hacer para más o menos saber las pérdidas por sudor, porque claro, cada persona al final, no todo el mundo suda lo mismo. Podéis pesaros antes y después del partido. Sí que es verdad que es difícil porque no se suele tener ahí una báscula, pero bueno, si alguien quiere, o sea, lo podéis hacer a nivel de equipo, ¿vale? Y os podéis pesar antes y después y más o menos calcular cuánto habéis perdido por sudor. Y tener en cuenta que también hay que reponer electrolitos, no solamente agua, ¿vale? Luego aquí os dice que la rehidratación post-esfuerzo es una parte fundamental de la recuperación y después se debería reponer un 150% del peso perdido debido a que parte del fluido consumido se pierde por orina, ¿vale? La rehidratación post-esfuerzo es una parte fundamental, ¿vale? Perdonad, aquí me he repetido. Siguiente. Os voy a dejar aquí una bebida de electrolitos casera, ¿vale? Sí que es verdad que os valdrían en cualquier caso las bebidas de electrolitos que se venden de forma comercial, pero muchas veces tienen como mucha cantidad de azúcar, ¿vale? Entonces, si no queréis consumir tanta cantidad de azúcar, pues una alternativa sería hacer una bebida de electrolitos casera, que es bastante fácil, ¿vale? Sería 1 litro de agua, media cucharada de sal, media cucharada de bicarbonato de sodio, ¿vale? Que esto os va a ayudar a postergar la fatiga, el zumo de 2 limones, ¿vale? Para aportar potasio y una cucharada de azúcar para aportar un poquito de glucosa y recomponer los depósitos de glucógeno. Le podéis sacar captura de pantalla, ¿vale? De todas maneras, si luego queréis ampliar información, también os puedo decir de dónde lo he sacado para que ojéis un poquito. Y llegamos a la parte de higiene del sueño y descanso, ¿vale? Vale. Os dejo aquí una captura. Esta imagen es bastante ilustrativa. El sueño es una parte súper importante. El sueño, o sea, durante la fase del sueño, el cuerpo se recupera de todo, ¿vale? Es su reset. Entonces, es muy importante cuidar la parte del sueño, ¿vale? Aparte, está muy relacionado también con los ciclos de luz y oscuridad. Ahora os lo comentaré un poquito más, ¿vale? Como veis aquí en la diapositiva, estos serían los efectos que puede llegar a tener un déficit de sueño, ¿vale? Sobre todo a nivel hormonal. Por un lado se da un descenso en la leptina, ¿vale? Que es la hormona de la saciedad, un aumento en la grelina, que es la hormona del apetito, con lo cual un mal descanso va a favorecer que comamos mal, ya de base, desciende el autocontrol, aumenta la fatiga y bueno, todas las hormonas, por decirlo así, anabólicas, ¿vale? Que digamos que hacen esos procesos de regeneración a nivel muscular van a decaer y va a aumentar el cortisol, que es la hormona del estrés y aparte es una hormona catabólica, con lo cual también os va a perjudicar a nivel muscular un déficit de sueño, ¿vale? Y bueno, pues aquí se explica bastante bien, ¿no? También le podéis hacer una captura y la que veis. Importancia de los ritmos circadianos. Bueno, al igual que las plantas, en una fase hacen la fotosíntesis y en otra no. Nosotros también nos regimos un poco por los ciclos de luz y oscuridad. Esto es algo que ahora mismo prácticamente nadie lo hace. O sea,
tenemos totalmente una disrupción circadiana increíble. Deciros que hay un montón de hormonas que se rigen por los ritmos circadianos. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado alguna vez que los carbohidratos por la noche engordan. Vale, pues es una verdad a medias. No es que engorde más por la noche, pero sí que es verdad que por la noche se metabolizan peor los carbohidratos. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona circadiana. Y a partir de cierta hora, ¿vale? A partir de media tarde, aproximadamente a las 7, 8 de la tarde, ya no tenemos la misma sensibilidad a la insulina, con lo cual no vamos a digerir igual los carbohidratos y vamos a tender más a acumularlos en forma de grasa, no lo vamos a utilizar de la misma manera. Y bueno, así un poco todo. Deciros que es bastante importante regirse por los ciclos de luz, ¿vale? Muy importante. Y porque las disrupciones circadianas se notan mucho. Cambia mucho todo, la presión arterial, incluso las analíticas. Si os hacéis una analítica, independientemente del tema del ayuno, ¿vale? O sea, hay cosas que cambian de la mañana a la tarde. Eso lo debéis de saber porque muchas veces a lo mejor os hacen una valoración, yo qué sé, de la tensión por la tarde y es diferente a la de la mañana. Y es que es normal, ¿vale? Puede haber variaciones bastante grandes. Consejos para un buen descanso, ¿vale? Dormir suficiente intentando respetar los ciclos completos de sueño. Los ciclos de sueño hay una fase, o sea, duran más o menos 1 hora y media. Sabéis que hay una fase profunda y otra que estás ahí un poco como que sí que no, ¿no? Que no te has terminado de dormir. Hay veces, no sé si os ha pasado, que de repente un día dormís 5 horas y os levantáis súper bien y otro día dormís 7 y os levantáis fatal. Vale, es muy importante tener cogido un poco los ciclos de sueño. Y si tú te levantas justo al final de un ciclo de sueño, antes de que empiece el próximo, vas a tener mejor descanso y vas a rendir mucho mejor, independientemente del número de horas que hayas dormido. Es importante dormir un número suficiente de horas, pero esto es más importante, ¿vale? Hay aplicaciones para tener esto en cuenta. Luego al final os lo digo porque yo tengo una que metiendo, es que Sleepy me parece que se llama, os lo confirmo después bien, donde podéis calcular los ciclos de sueño, ¿vale? O vosotros le metéis a qué hora os vais a dormir y os calcula cuál es la hora óptima para levantaros, ¿vale? 2. Reducir la exposición a luz azul mínimo 2 horas antes de irnos a dormir, ¿vale? La luz de los dispositivos, los móviles, los ordenadores, la longitud de onda, ¿vale? La luz azul, da la señal al cerebro de que es de día. Entonces, la melatonina, que es una hormona que se empieza a segregar sobre las 8 o las 9 de la tarde, que le dice al cuerpo, empieza a calmar, que tienes que prepararte para dormir y regenerar todos tus procesos por la noche, pues no se segrega o no se segrega en la cantidad en la que se tiene que segregar. ¿Qué pasa? Que todo el proceso regenerativo pues no es el que debería de ser, con lo cual evitar la exposición a luces artificiales es muy importante. Evitar bebidas estimulantes de 6 a 8 horas antes de acostaros, pues por razones obvias, ¿vale? Lo mismo para que estéis tranquilos y no estéis alterados a la hora de iros a dormir. Exponerse a luz artificial solar las primeras horas del día. Esto también es muy importante porque la luz solar es un regulador circadiano, ¿vale? Y aparte para la síntesis de vitamina D y demás, o sea, el sol es salud. Tenéis que tener eso muy en cuenta. O sea, la exposición solar, por lo menos un mínimo de 20 minutos al día, con las mangas descubiertas, escote y cara, es muy importante. Y si es en movimiento, mejor. Ahora que nos dejan hacer deporte al aire libre, yo sí que os recomiendo que vayáis a hacer deporte si podéis, ¿vale? Porque además sienta bastante bien y vais a notar que no tiene nada que ver entrenar en casa con entrenar un poco al solecito. Más, espera al menos 1 hora tras levantarte para desayunar, ¿vale? Porque el cuerpo, nada más levantarse, todavía está como en estado de vigilia, entonces esperar un poquito es mejor, ¿vale? No obstante, al final, también os digo, esto sería como lo óptimo. Si a alguien no le cuadra, no le encaja en su vida, justo esperar 1 hora porque tiene que levantarse y irse pitando, pues que desayune, obviamente. Tener horarios regulares, lo mismo, o sea, el cuerpo funciona muy bien con las rutinas, ¿vale? Siempre nos dicen que hay que romper con la rutina, pero es que el cuerpo necesita rutinas. Es muy importante que tengáis horarios regulares de comida, de dormir, de hacer ciertas cosas. El cuerpo funciona mucho mejor, ¿vale? Comer durante las horas de luz y dejar una ventana de ayuno de al menos 12 horas. Lo que os decía antes, ¿vale? Por el tema de los ritmos circadianos.
nosotros, o sea, hay teorías que hablan un poco de nutrición evolutiva, que comentan bastante todos estos temas. Lo mismo, si os interesa, os paso los enlaces. Es muy importante comer durante las horas de luz y no durante la noche. Bueno, ya es un poco ampliación de lo que os comentaba de la melatonina y demás, ¿no? Pero más o menos un poco seguir esos ritmos. Y dormir de noche, ¿vale? No dormir de día, no nos acostemos a las 3 de la mañana y nos levantemos a las 12 de la mañana, porque eso perjudica mucho el descanso. No es lo mismo dormir 8 horas o sea, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana que acostarte a las 3 de la mañana, ¿vale? No tiene nada que ver. Y poco más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por asistir y bueno, si tenéis preguntas, pues aquí estoy. Vale, sí, bueno, muchas gracias, Ana. Sí hay cositas. A ver si me... Dame un segundo que abro la pantalla de Zoom. No te preocupes. No te veo. No sé por qué ahora no me sale. Ahora. Listo. Vale. Preguntan que si hay algún truco para controlar la ansiedad a la hora de comer. Sí. A ver, la ansiedad a la hora de comer es un círculo vicioso con la comida muy palatable, ¿vale? O sea, tú al final tienes que diferenciar entre comer por gratificación instantánea o comer por resultados a medio o largo plazo. Si tú estás acostumbrando al cuerpo constantemente a tener una gratificación instantánea, no solamente con la comida, sino que te va a entrar ansiedad por todo. O sea, vas a necesitar hacer lo que quieres hacer justo en ese momento y vas a tener una pérdida de control. Yo lo que diría con la comida es dejar de comer ultraprocesados y si no los comes, intentar comer comida en forma de comida. Parecerá una chorrada, pero no es lo mismo tomarte unos frutos secos, un yogur y una fruta que hacerte un batido con todo eso, ¿vale? No tiene el mismo sabor. Todo eso va a ir reeducando un poco tu paladar, tu umbral del sabor, tu umbral del dulzor y un metabolismo sano aguanta muy bien desde la comida hasta la cena o desde el desayuno hasta la comida. O sea, tener hambre cada 2 horas es indicador de no tener un metabolismo regulado. Y para el tema de la ansiedad, lo que mejor va es dejar de comer aquellas cosas que te generen compulsión. Cuando tú comas algo y sientas que no te sacias, sino que te dan ganas de seguir comiendo, esos alimentos yo los retiraría. Perfecto, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Ana, por la exposición. Ha sido una maravilla escucharte. Sobre todo, bueno, que nos desmontes muchas cosas que nos llevan enseñando desde pequeños, ¿no? Y que te meten ahí a pico en la cabeza desde que somos muy pequeños y bueno, saber que no todo siempre es como nos han contado, que con un poquito de información podemos mejorar mucho nuestra manera de rendir en lo que nos gusta. Y para cualquier cosa ya sabéis que estamos a vuestra absoluta disposición. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo, Ana. Y vosotros. nos vamos leyendo lo que os he dicho, pulgarcito arriba y suscribiros. Un abrazo a todos. Chao.